two, one, al aire. Muy buenos días, muy bendecidos. Aquí nuevamente compartiendo con ustedes esta palabra tan maravillosa que nos hace libres, el conocerla. Estoy muy contenta porque sigue la gente enviándonos noticias de que... Inquietudes. La gente está muy inquieta. Inquieta y haciendo preguntas muy válidas. Entonces estamos muy contentos por eso. Recuerda que la religión se ha pasado 2020 años, por decirlo así, 2020 años, con un sistema de asustar a la gente, de inculcarle miedo a la gente, de mantener a la gente siempre en una incertidumbre, en una zozobra, sin seguridad ninguna. Ese es el hecho de que todos los domingos el mismo individuo que predica, que está en la plataforma, hace el mismo llamado. Después que se cansó de hablar del diablo y del infierno, llama al frente casi siempre a la misma gente y vuelven a pasar al frente porque tienen miedo, tienen inseguridad. Claro. Ese es el mensaje de 2020 años. Entonces nosotros estamos luchando contra una corriente de una religión que es maldita. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir que es maldita. Porque en vez de acercar al hombre a Dios, lo aparta. Porque si tú le tienes miedo a una cosa que tú haces, Me retiro. pues te retira. Entonces estos individuos lo que hacen es meterle a la gente miedo con Dios. O sea, según ellos presentan, Dios es un ser que primero te creó sin que tú pidieras que te creara. Tú no le dijiste, créame, Él te creó. Y dice la palabra que te creó en amor. Sin embargo, como lo presentan ellos, es un ser que te está vigilando el día entero para cuando tú cometas un error, echarte en el infierno y achicharrarte ahí en el infierno. Entonces nuestro trabajo por 35 años ha sido llevarle un mensaje a la gente que les quite el miedo y entiendan que hay un detalle ahí en la palabra que no se puede pasar por alto, que dice que Dios es amor. Ahí no dice que Dios tiene amor o que Dios ama, porque puede amar hoy y mañana no. No, ahí la palabra dice que Dios es. Él no puede dejar de amarte. Entonces ese es nuestro mensaje. Entonces la gente está muy inquieta y yo me doy cuenta de esto que estamos compartiendo por el tipo de inquietudes que tiene la gente. Fíjate que hoy en este mensaje yo voy a dedicar o lo vamos a dedicar a unas inquietudes de unas personas. El mensaje completo. Mira, ellos están inquietos por el lago de fuego y azufre. Fíjate, ellos están inquietos por el juicio del trono blanco. Y ellos están inquietos por el infierno. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, que eso es lo que se han pasado 2000 años. Que no quieran ir para ahí. Es que ellos no saben. Ellos no saben si comerse un barquillo de chocolate lo va a llevar para el infierno. No saben qué hacer, qué no hacer. Entonces, ese es nuestro trabajo. Y le doy gracias a Dios porque veo gente en el internet. Oye, nosotros llevamos 35 años en esto y hemos regado esta semilla por libros, miles de libros. Miles de cassettes. Hubo una época cuando existían los cassettes que todos los meses alrededor del mundo todo lo que se hablaba en el ministerio se mandaba de forma gratuita. Por ahí hay cantidad de pastores que hoy están predicando gracia que salieron de esos cassettes. Y damos gracias que la cosa va tomando su auge. Sí. Pero la gente está inquieta. Por lo menos la gente está hablando otro idioma. Sí. Así que le damos muchas gracias al Señor. Vamos comenzando. Bueno, mira.
Nosotros hoy vamos a hablar sobre un libro que es el libro más mal entendido de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Primero, ese no es el nombre de ese libro, porque Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipto, y apocalipto quiere decir revelaciones. El verdadero nombre de ese libro son las visiones de Elohim. Y hay una gran diferencia entre revelación y visión. O sea, a Juan en Apocalipsis, lo que él escribió, a él no le revelaron. A él le compartieron visiones. Entonces, para poder entender este libro, una de las primeras cosas que uno tiene que entender, primero, es que este es un libro cumplido. Los pastores, cuando te hablan del libro de Apocalipsis, se lo presentan a la gente como que es algo que va a pasar, que está en el futuro. Sin embargo, ahí desde el primer capítulo empieza diciéndote las cosas que han pasado, las cosas que están pasando en el tiempo de Juan y las que han de pasar breve, pronto, porque el tiempo está cerca. Oye, cerca no son 2000 años, pronto no es 2000 años. Entonces es un libro que fue escrito en aquella época, inclusive el lugar donde está colocado. No, él no es el último libro de la Biblia, porque los sucesos, que es lo que importa, sucedieron entre el año 66, entre el 66 y antes del 70, porque todavía el templo estaba en pie. ¿Ves? Entonces, cuando tú no pones las cosas cronológicamente como eso, tú confundes a la gente, porque la gente lee el último libro de la Biblia. ¿Qué creen ellos? ¿Qué dice su conciencia? ¿Qué es lo último que va a pasar? Sin embargo, lo último que se escribió en la Biblia fue la carta del apóstol Pablo a los hebreos en el año 70. Hay otros que dicen que no fue Pablo, que fue Apolo el que lo escribió. No importa quién lo escribió. El asunto es que fue el último, por fecha, porque esto es un libro de historia. Entonces los libros de historia se tratan de la fecha en que ocurrió el suceso y la fecha en la cual los protagonistas del suceso escribieron el suceso. Yo puedo tener una experiencia hoy, que estamos al 2021, y no contársela a nadie. Y en el 2050, yo escribir una carta y contar el suceso. Tengo que entender que eso no sucedió en el 2050, sino en el 2021, lo que yo no lo he escrito, plasmado hasta el 2050. Pues el libro de Apocalipsis pasa igual. Se escribe entre el año 66, los sucesos ocurrieron entre el año 66 y se quita ahí del 70. ¿Cuándo lo escribió Juan? En el año 96. Estando preso en Éfeso, él escribe. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que es imposible que 30 años después de estas visiones que Dios le dio, tú te puedas acordar en el orden que te lo dieron. No es que se te olvide lo que te dieron y tú no lo escribas. Sí, lo vas a escribir. Pero yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, busca ahí en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Y digo Apocalipsis para que las personas allá, que yo estoy confiado en que tienen su Biblia en mano y su cuaderno. Si tú no tienes Biblia en mano y tu cuaderno y estás pendiente, este mensaje es lo que te vas a confundir. Yo no estoy aquí para confundirte, sino para aclararte. Así es. Ok, en el capítulo 16, lee solamente, espérate,
En el verso 17. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. hecho está. Ahora, cuando tú vas anteriormente a eso, tú vas a leer desde que comienza el capítulo 16, lee ahí el verso 2. 2. Sí. Fue el primero y derramó su copa Ok, sobre... esa es la primera copa. Es el primer ángel, es la primera copa. Cuando tú lees el verso 3, tienes el segundo con la segunda copa. Ajá. Cuando lees el verso 4, Es el tercer ángel. el tercero con la tercera copa. Cuando lees el verso 8, tienes el cuarto con la cuarta copa. Ujú. Cuando tienes el quinto, Es es el el quinto 10. ángel con la quinta copa. Cuando lees el verso 12, es el sexto ángel con la sexta copa. Después de eso vas al que tú leíste, que es el 17, que es el séptimo ángel con la última copa. Entonces las copas están derramadas. Y derramada quiere decir que sucedieron unas cosas. ¿Ok? Entonces, si una copa se derrama, un vaso se derrama porque está lleno de agua o lo que sea, ¿cómo se queda? Vacío. Vacío. Ahora yo voy a leer el capítulo, en el capítulo 20. 20. No, no es el 20, es el... El 20:11. No. ¿No? En el capítulo 21, en el verso 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las pagas postereras. Entonces, observa la falta de cronología, inclusive en los escritos de Juan. Porque Juan debió haber escrito el capítulo 21, que cuando Juan escribió, no escribió esto en capítulos y versículos, esto lo pusieron los hombres después. Pero este versículo debió ir antes de los que tú leíste. Porque ¿cómo es posible que si en el 16 están derramadas, ahora en el 21 están llenas? Entonces debería leerse de forma cronológica este primero, los 7 ángeles, con las 7 copas llenas de la ira del furor de Dios. Ahí están llenas. ¿Ves? Y entonces hay que empezara, derramó la primera con esto, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. O sea que el que va a leer Apocalipsis, tiene una inquietud sobre esto, tiene que entender que esto es un libro, número 1, cumplido. Y número 2, mal escrito. Las fechas para empezar están puestas de una forma de cuando él escribió, no cuando sucedió. Entonces un libro de historia narra los sucesos y narra aparte la fecha en que se escribió el suceso. Si hablamos, por ejemplo, de José Martí, un suceso de José Martí, que allá en Cuba esto lo asesinaron de un balazo, eso hace cientos de años. Yo lo puedo escribir hoy. El hecho de que yo lo escriba hoy y se lo escriba a una persona que no conozca ni a José Martí, no quiere decir que pasó hoy. Pasó hace cientos de años. Pues la Biblia es igual. Aquí hay cosas que están escritas. Yo no sé si lo hicieron con buena intención, mala intención, o fueron que le faltó media cucharada de cerebro para hacer las cosas bien. No están colocados los libros ni en forma cronológica, porque para empezar, cuando tú lees los libros que escribió Pablo, Romano no es el primero. La primera epístola que Pablo escribe es Primera de Tesalonicense. Esa. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, no está en ese orden. Romano está primero. ¿De dónde yo saco la fecha?
Pues fácil si la propia Biblia, ellos, los que imprimen la Biblia, te ponen la fecha de cuando pasaron las cosas. Lo que ellos no se han atrevido es hacer una Biblia en el orden cronológico en el cual pasaron los sucesos. Yo pienso que por miedo a la crítica y al ataque de los religiosos. Claro. Pero entonces aquella persona que va a tener una inquietud y se le va a aclarar la inquietud como esta que vamos a aclarar ahora, tiene que entender que esto ya pasó. Porque si en su mente, su conciencia sigue pensando que va a pasar, no me va a entender y se va a confundir. Así es. Así es. Entonces fíjate, lee en Ezequiel capítulo 28. Yo voy a leer en Isaías 14. Ezequiel 28. 28. Y vas a leer ahí versos salteados, vas a leer el 19. Después vas a leer el 12, el 13 y el 14. El 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ok. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora lee el 12. Hijo de hombre, levanta y endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ahora que la gente entienda que aquí no se está hablando precisamente del rey de Tiro, sino que Tiro era un país y había un rey y ese rey estaba influenciado precisamente por Satanás. Ajá. ¿Ves? Entonces se le dirige la carta al rey de Tiro. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén. ¿Ves? Tiro nunca estuvo en Edén. Claro. O sea, te está hablando de Lucero, de Luzbel, cuando Dios lo arrojó por tierra. De ese que está hablando. Ese es el verso 12. Lee tú el 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjate que el personaje del que están hablando. Entonces le dice en el 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Después narra que se corrompió y Dios lo arrojó por tierra, pero que su final es el versículo que tú leíste en el 19, donde dice, todo lo espanto serás y dejarás de ser. Espanto serás y dejarás de ser. Ahora, cuando tú lees allá en Apocalipsis, o las visiones de Elohim, tú vas a encontrar en el verso Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 20, ahí hay tres cosas que vamos a ver, que tiene que ver con las inquietudes que me escribió una persona muy amada de nosotros, que vive en Canadá, la hermana Yani, que está siguiendo esta palabra desde el año 95, y ella le ministra mucho a la gente, y las inquietudes de las personas que ella le ministra son estas, porque como van a la iglesia, y los pastores lo que se pasan hablando del diablo, de Satanás, del lago de fuego, y te van a echar en el lago de fuego y de azufre, y te van a marcar con la bestia y lo asustan constantemente, pues entonces ella me pidió que aclarara esto. Entonces,
Fíjate en el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Fíjate, ahí no se abrió un libro, se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, aparte de los otros. fue otro abierto. El otro ese que fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde están escritos todos aquellos que salimos de Dios. Y Él nos escribió desde antes de la fundación del mundo allí, como que éramos propiedad de Él. De ese libro no se puede borrar a nadie. ¿Cómo Dios te va a escribir en un libro? Entonces te portaste mal, bórralo. Fuiste a la iglesia, te portaste bien, escríbelo. Te volviste a portar mal, bórralo. Entonces te portaste bien, hiciste una cosa buena, escríbelo. El libro mío debería estar lleno de borrones y tachones. Entonces el libro de la vida, ahí nos escribieron desde antes de la fundación del mundo, todos los que salimos de Dios, los que fuimos creados a su imagen y semejanza, los dioses. Estamos escritos ahí. Así es. De ahí no te puede borrar nadie. Pero hay otros libros. Ahí no están escritos Todos. los ángeles caídos. Ajá. ¿Eh? De los que hablamos la semana pasada o antepasada, cuando hablamos del origen y destitución del diablo. Dice, es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro. Por los que están en el libro no pueden ser juzgados. Ya nosotros fuimos juzgados. ¿Viste? Sí, Mira. claro. Aguántate ahí, vamos a ir un momentico a 2 de Corintios. Y ahí vamos a regresar. Y la gente tiene que apuntar, porque esto yo no me lo aprendí en 3 días. Ni me lo copié de nadie. 2 de Corintios. Capítulo 5, verso 21. Mira qué maravilla y qué hermosura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que si tú me preguntas a mí, ¿qué han hecho en ti? Yo te digo, yo soy la justicia de Dios. Pues cuando a mí me llevaron a juicio por todas las cosas, había uno allí que pagó el precio por mí. Así es. Es más, Él pagó el precio por mí antes que yo existiera. Porque una cosa que se tiene que meter la gente en la conciencia, que es fácil de entender, y una vez ellos entiendan eso, se les puede abrir una avenida, un panorama nuevo. ¿En qué fecha tú naciste? Si tú naciste después de la cruz o después del sacrificio de Jesús, tú no estás en ley. No puedes estar en ley. La ley existió hasta Moisés. ¿Ves? Y el fin de la ley fue Cristo. Quiere decir que si tú naciste después del sacrificio del Mesías, en ti no hay ley. Que la gente lo esté cumpliendo es otra cosa, es otro cuento. Claro, mira, en ti no hay ley. En ti no hay pecado. Porque tú eres el nuevo hombre, tú eres la nueva criatura. Así es, yo lo creo así. Lo dice la palabra. Así es. Él quitó el pecado del mundo. Él terminó con el pecado. Quiere decir que ese pecado, que dice en Romanos 3, que reinó la muerte desde Adán a Moisés, está en Romanos 5.
y después vamos a volver a Apocalipsis, donde estábamos ahorita. Mira, Apocalipsis, Romanos 5, dice en el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Quiere decir que ahora mismo, como no hay ley, porque el fin de la ley fue Cristo, nadie te puede inculpar de pecado. Claro. Si no hay ley, porque el fin de la ley fue Cristo. Entonces, el otro versículo dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán Hasta Moisés. hasta Moisés. Después de Moisés, que era el protagonista de la ley, no reinó más la muerte. Entonces, los que nacimos después del sacrificio completo del Mesías, nacimos en un pacto nuevo, establecido sobre mejores promesas. Por eso lo llaman la sangre del nuevo pacto. Porque no es igual que el pacto que Dios tuvo con los anteriores, que había que matar animales y aún seguían con pecado. Aquí tú naciste, si tú naciste después, si tú tienes menos de 2021 años, a no ser que seas una momia, Sí. tú naciste en un pacto donde no existe el pecado, donde no existe la ley, donde no existe o el diablo no opera en tu vida, donde no existe el infierno. Ahora, si tú vas a la Biblia, que aquí es de todo, y tú te vas a leer y a predicarle a la gente antes de lo que Jesús hizo, el sacrificio, claro que allí vas a encontrar un diablo vivo, claro que vas a encontrar ley, claro que vas a encontrar obra. Por eso hay que conocer dispensaciones. Si tú no conoces dispensaciones, cierra la Biblia y no prediques más. Así es. Porque estamos en la dispensación del reino de la gracia. Del reino de la gracia. En este reino no hay pecado, no hay ley, no hay diablo y no hay infierno. Sí, Señor. Entonces, Esos fueron los beneficios para ese nosotros. juicio, mamita, mira, que estamos leyendo en Apocalipsis 20, ese juicio se efectuó en el sacrificio de Jesús. Se efectuó en el sacrificio de Jesús. Y hazte la idea, háganse la idea de que usted está en una corte de justicia. Y ahí está un juez. Y aquí hay un acusado. Y aquí hay un fiscal que acusa. Y ahí estás tú, que necesitas defensa. Entonces el acusador, que en este caso era Satanás, te acusó. Eras culpable. Sí, merecías lo peor. Pero de momento salió un individuo que se conoce como fiancista, que presta fianza y le dice al juez, todo lo que él haya hecho, yo me hago responsable y lo pago por él. Ese fue el caso. Cuando a nosotros nos juzgaron, Jesús se presentó con su sangre y dijo, cualquier cosa que ellos hayan tenido o vayan a tener en el futuro, yo pago con mi sangre por eso. Wow. Y el Padre, juez justo, nos declaró inocentes. Inocentes. Por los presentes y por los porvenir. Entonces, claro, ahí también tiene enredado Juan, el pobre. Acuérdate que Juan estaba todo quemado, estaba solo en esa isla y él lo que le dieron fue visiones. Ahí tienes entonces a la simiente caída, a la simiente del diablo, a los ángeles caídos, que ya hablamos de eso.
que en el Salmo 58 habla, desde que nacieron hablaron mentira, habían veneno desde la matriz. ¿Cómo eso sucede? La Biblia no lo explica. Por eso no es bueno estar juzgando ni condenando a la gente, porque un individuo que hoy uno ve que hace cosas horribles, mañana tú lo ves predicando la palabra. Ahí tienes a Moisés. Moisés era un asesino, un fugitivo. Porque él se fue de Egipto porque mató a uno. Y sin embargo, Moisés es el hombre grande, que es el único que Dios permite que le hable cara a cara. Es al que Dios le revela las cosas. Es el único que entra al lugar santísimo. Ahí tienes a Pablo. Pablo era otro asesino. Perseguidor de la iglesia, consentidor con la muerte de Esteban. ¿Y quién es Pablo? El hombre que Dios escoge para revelarle la gracia. Entonces hay una simiente que es caída, que esa, no importa a quién le predique, no está supuesta a creer. Esa es la que Ezequiel narra, dice que en el final espanto serás y dejarás de ser. Dejarás de ser. Entonces cuando tú sigues leyendo, dice, y la muerte y el Hades, que es lo que ellos llaman al infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. ¿Viste? Estos fueron juzgados por sus obras. Ellos sí, nosotros no. Cada uno según sus obras. Oído. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oído. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, todos los que están escritos en el libro de la vida, ninguno. Eso tienen el sello de él. Ahora, si tú agarras algo, como pasó en Sodoma y Gomorra, que Dios hizo caer fuego y azufre del cielo, ¿qué sucede? Eso se desvanece. O sea, el lago de fuego y azufre no es un lugar físico. O sea, no es un lugar, como dicen algunos predicadores, que está en el centro de la tierra y que ellos y que lo han visto y todo. Y han oído los gritos de la gente que están ahí. El lago de fuego y azufre es algo simbólico que Dios, Elohim, lo que le está diciendo a Juan, esta simiente del maligno, junto con el infierno o el Hades, y junto con la muerte, y junto con el falso profeta, y junto con la bestia, y junto con Satanás, van a ser echados en el lago de fuego y azufre, y espanto serás y dejarás de ser. Pero ya no va a haber más juicio. Eso que están predicando por ahí, cuando usted se presente delante de la presencia del Padre y lo juzguen porque no vino el domingo a la iglesia, estaba en la playa, olvídate de eso. Eso pasó ya. Y Satanás fue juzgado. Mira, lee en ¿dónde está? Espérate. Ay. Para que tú veas qué cosa más curiosa. Está en Lucas. Yo lo tenía apuntado para acá. Aquí está. Está en Lucas capítulo 10, verso 18 y en Juan capítulo 16. Tú lees uno, yo leo otro. Lucas 10, 18. 10, 18. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Viste? O sea, Satanás, Lucero, Jesús cuando era el verbo, antes de que el verbo se convirtiera en carne, él vio cuando Dios, Elohim, echó a Satanás por tierra. Ahora mira este. Juan 16.
Verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso lo está diciendo Jesús en los días de Jesús. Está diciendo que ya este Satanás fue ya juzgado. Claro. Y su sentencia fue: espanto serás y dejarás de ser. ¿Cómo lo ilustra Dios? Lago de fuego y azufre. Sí. Así lo ilustra Dios. Entonces, si tú te pones a agarrar literalmente los escritos de Juan, te vuelves loco. Porque primero te crees que eso va a suceder. Como todos estos predicadores, es un miedo, es un susto constantemente. Ahora estamos pasando esta cosa tan lamentable. Pero es que anteriormente han habido plagas anteriormente que han matado a millones también. Y ha habido terremotos más grandes que lo que hay ahora. Y ha habido guerras que han matado millones de personas. Entonces, esto no son señales del fin. Sí. Cuando Jesús dijo, va a haber una gran tribulación, cual nunca la hubo ni la habrá jamás, lo que estaba hablando era de la destrucción del templo en el año 70, que ya también hemos hablado de eso. Sí. Donde las mujeres iban a cocinar los niños y se los iban a comer, porque no había alimento, no había agua. Por eso Jesús les dijo, oren para que vuestra huida no sea un día de reposo, un sábado, porque metidos en el templo, los iban a encerrar por fuera. Vino el hijo de Vespasiano, Tito, con 12 legiones de soldados, y le cerraron el agua y la comida, y estuvieron ahí desde febrero hasta octubre. Y dice la Biblia que más dichosos fueron los que murieron a espada. Los que salían huyendo, lo atravesaban a espada, que los que murieron de hambre dentro del templo. Esa es la gran tribulación, o fue. Y Jesús le dice a ellos, en Mateo 24, hablando de eso, va a venir una gran tribulación, cual nunca la hubo, ni la habrá jamás después de esta. Entonces, esas son cosas que son cumplidas. Ya ese trono blanco pasó. Nosotros no fuimos juzgados. El acta de los decretos que había contra nosotros fue clavada en la cruz. Eso es maravilloso. La seguridad. Fue clavada en la luz, en la cruz. Entonces, partiendo de la primicia de que somos la justicia de Dios, somos aceptos, somos carísimos, somos amados, somos calificados, hemos sido glorificados, resucitados y trasladados, ya hemos sido juzgados y estamos viviendo en una dispensación llamada el reino de la gracia. Después de eso no hay más nada. Después de eso es simplemente que la gracia arrope la tierra, porque la gracia es el resultado del sacrificio del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces eso lo tiene que conocer todo el mundo. Así es. No se puede quedar ahí como que murió cualquiera. Entonces hay esas inquietudes en la gente. La otra inquietud es de la que se habla en las iglesias todos los días, que es sobre el infierno. Ahora, mira qué detalle tan curioso. La palabra infierno no aparece en ninguna parte en los 60 y pico libros que tiene la Biblia. Porque yo me imagino que si el infierno estuviera ahí para nosotros, para cualquiera, como hay pastores que dicen que el infierno está lleno y que de cristianos. A mí me lo ha dicho en la cara el doctor Alberto Delgado, el gran predicador, que el infierno está lleno de cristianos. A mí me lo ha dicho así. Sin embargo, si fuera una cosa tan horrible, tan terrible como lo han presentado ellos en películas, los bichos esos raros, que son como unos reptiles, unos gusanos, unos monstruos,
y unas calderas llenas de candela y con tridentes y cosas. Yo creo que lo menos que Dios pudiera hacer, Por lo menos plasmarlo aquí. por lo menos mencionarlo desde Génesis hasta Apocalipsis, mencionarlo aunque fuera una vez en cada libro. Pero ahí tú tienes a Pablo, o Pablo era un hereje entonces, porque sus 14 epístolas no lo mencionan ni una sola vez. Al contrario, cuando tú lees Hebreos 11, que Pablo habla ahí de Sansón, y habla de Sara, y habla de Abraham, y habla de todos esos personajes, y habla de Moisés, en ningún lugar tú oyes que Pablo menciona las cosas malas que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablando, ya la sangre había sido derramada. Suficiente. Y la sangre había borrado todo aquello. Entonces Pablo no puede venir, aún conociendo las cosas erradas, porque Pablo era judío y había leído en la Torá los errores de Abraham, los errores de Moisés, etc. Él no se atrevió a mencionar los errores. ¿Por qué? Porque la sangre los había limpiado. Claro. Claro. En Lucas 16, que es lo que la gente se confunde tanto. ¿Y qué tiempo tenemos allá? 20, ok. En Lucas 16, yo lo voy a parafrasear, porque si lo leemos nos roba el tiempo para la explicación. Lucas 16 habla de dos lugares que existieron antes del sacrificio de Jesús, porque lo que habían era sacrificios de animales. Entonces los que se justificaban delante de Dios el día de la expiación, sus pecados habían sido cubiertos, no borrados, cubiertos. Es como cuando tú echas una basura debajo de la alfombra. Sí. Ahí está la basura, aunque no se ve. Sí. Entonces, sus pecados habían sido cubiertos hasta el próximo año, que volvía el día de la expiación y volvían a sacrificar animales. Al que no le daba tiempo a ir el día de la expiación y moría, habían dos lugares. Uno era el seno de Abraham, donde los que morían justificados iban allí temporalmente hasta que viniera la simiente, el Mesías. Y los que morían sin ser justificados, como nuestro amigo el hombre rico, que no le dio la gana de darle una limosna a Lázaro. Eso es su dinero. Pero a ese lo echaron en el Hades. Ahora, la palabra Hades, donde ellos la han traducido ahí, cuando tú lees el original, y tú sabes que Biblia lo tiene clarito, sí, la de los testigos de Jehová. Es la palabra Gehenna. Gehenna, G-E-H-E-N-A, Gehenna. La palabra Gehenna del griego viene de la raíz del hebreo Hinnom. Hinnom era un valle. Fíjate qué clase de valle era este. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Si alguien quiere saber por qué Dios estaba enojado con el pueblo de Israel, esta era una de las cosas que ellos hacían. Segunda de Crónicas. Capítulo 33, verso 6. Léelo tú. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Bueno, eso fue bajo el reinado de Manasés. ¿Ves? Que una de las cosas que hacían era que le sacrificaban
al rey Moloch, los niños. Y lo hacían en un valle que se llamaba el Valle de Hinnom, porque el Valle de Hinnom era especie de un basurero de fuego, que es el que habla Isaías. Mira, para que la gente entienda un poquito. Isaías en el capítulo, el último capítulo, en el capítulo 66 y verso 24, dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ahora, ¿qué lugar físico tú conoces donde está lleno de gusanos y el fuego nunca se apaga, está 24 horas al día encendido? Eso es un basurero. Un basurero. Pues entonces resulta que a la salida de Jerusalén había un basurero que estaba encendido constantemente. Fuego. Ahí se moría un chivo, lo echaban allí. La basura la echaban allí y quemaba constantemente. Yo tengo aquí una versión que la pueden conseguir en internet. Yo no sé si todavía está en venta, porque a mí me la regalaron. Y cuando me la regalaron, ni yo sabía lo que me estaban regalando, ni el que me la regaló lo sabía tampoco. Pero la prohibieron las ventas en las librerías evangélicas. Es el código real. Es una traducción de los evangelios y de las epístolas del hebreo, que fue en que se escribió esto originalmente, al español. Y mira lo que dice en cuanto a la palabra. Lee tú ahí para hacer una comparación, en el capítulo 5 de Mateo. Cinco de Mateo. Sí, lee por así del verso 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, yo te lo voy a leer como dice aquí, la última parte que tú leíste. Cualquiera que le diga a su hermano estúpido o desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado en el basurero de fuego. Esa es la verdadera traducción. El basurero. Porque lo que había era Hades. Hades, que era un lugar de tormento temporal. Y el seno de Abraham, que era un lugar de justificación temporal. Ellos estaban ahí porque a menos que hubiera la sangre del Cordero de Dios, ellos no podían entrar a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús el hombre cuerpo, Jesús el hombre cuerpo, es bajado de la cruz y metido en la cueva y la tapan. Y Jesús es un tipo de Jonás, que su nombre no es Jonás, es Jonac. Y cuando tú lees la definición de Jonac, es como cuando una paloma vuela y le disparan con una onda. Cae. Y la golpea y se ven las plumitas volando y cae. Esa paloma aparentemente está muerta. Pero cuando tú te la acercas, ella sale volando. En el caso de Jesús, era igual que el de Jonás. Jonás estaba en el vientre de la ballena o del gran pez 3 días
con 3 noches. Quiere decir que aparentemente los que estaban allí y vieron que a Jonás se lo tragó el pez, aparentemente tú le preguntabas a cualquiera de ellos, y Jonás se murió. ¿Pero cómo que se murió? Coño, si lleva 2 días metido dentro del buche de la ballena, ¿cómo no va a estar muerto? ¿Y qué pasó a los 3 días? La ballena lo vomitó en la arena. Entonces Jesús igual. Ponen el cuerpo en la cueva. Entonces aparentemente está muerto. Pero dice Pedro que en el Espíritu descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. Imagínate. A los que no habían estado vivos cuando el sacrificio del Mesías no había habido la sangre y estaban allí en la espera. Tan pronto él derramó la sangre, dice la Biblia que él se llevó cautiva la cautividad. Porque Jesús a lo que fue en espíritu fue a predicarle la sangre del nuevo pacto a esos que estaban allí. Una vez eso pasó, ahí en Mateo capítulo 16. Sí. En el capítulo 16, verso 17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, de esta revelación, no sobre Pedro. ¿De cuál revelación? Léela en el verso 16, que le dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías. El Hijo de Dios viviente. Claro. Sobre esa revelación de que Dios le reveló de que Jesús era el Mesías. Los demás no lo sabían. Pero Dios le reveló a Pedro que sí, Jesús era el Mesías. Entonces Jesús le está diciendo, sobre esta revelación de que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia. Claro, los católicos cogieron eso y dijeron que era sobre Pedro. Que Pedro es el... Sí. Es el primer papa. Sí. Pero sobre la roca de la revelación de que Jesús era el Mesías, es que se iba a edificar la iglesia. Y dice después, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Quiere decir que el Hades, o lo que los evangélicos protestantes llaman infierno, ahí dice que si estaban abiertas, no iban a prevalecer abiertas, iban a ser cerradas para siempre y echadas. ¿Dónde leímos en Apocalipsis 20? Echadas en el lago de fuego y azufre. Entonces, no hay. Ellos siguen diciendo lo mismo. No hay. Lo que había allí era un basurero de fuego, donde el gusano no moría, ni el fuego nunca apagaba. Claro. Yo para hablar de esto, el infierno no existe, no puedo hablarlo con todos los detalles que tenemos nosotros, pero en el libro está. ¿De dónde salió esto? Esto salió de la mente de un individuo que no estaba bien de su cabeza, que inventó los 7... Es el tal Dantes. El infierno de Dante. Dante era un individuo enfermo de su cabeza. Tenía una enfermedad que para él los insectos, él tenía pesadillas con los insectos. Y a medianoche abría los ojos y veía los insectos grandísimos de este tamaño. Entonces hicieron las obras. De eso hicieron obras teatrales. El infierno de Dante. Hicieron otras sobre el purgatorio. Hicieron otras sobre el paraíso. Y ahí en el infierno de Dante él puso que había 7 pisos en el infierno. Son invenciones humanas. Pero cuando tú vas a la palabra, con el sacrificio del Mesías,
borrón y cuenta nueva. Así es, eso lo hizo todo nuevo. Estamos viviendo en un nuevo tiempo que se llama el reino de la gracia, donde ahí en ese reino no hay pecado, porque Él lo quitó, no hay ley, porque el fin de la ley fue Cristo, no hay muerte, porque reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, no hay Hades o no hay infierno, porque ya fueron juzgados y echados en el lago de fuego y azufre, que eso no es un lugar físico, y aunque está narrado en el capítulo 20 de Apocalipsis, no quiere decir que eso es algo que va a pasar después. Eso ya pasó, el juicio ya fue hecho, y los que estábamos inscritos en el libro de la vida, todos salimos inocentes. Mas los que fueron simiente de Satanás, o simiente de Caín, o la simiente caída, todos fueron juzgados según sus obras y echados en el lago de fuego y azufre, y se cumplió lo que el profeta Ezequiel dijo: espanto serás Y dejarás de ser. y dejarás de ser. Entonces es bueno que la gente pregunte. No se deje engañar. No permita que, si tiene alguna pregunta, mira, aquí está la respuesta en este libro. Lo puede obtener a través de Equilibrio 3000. Mira, aquí en Génesis 19, dice: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y se destruyó toda la ciudad y se hizo ceniza. O sea, es obvio, cualquier cosa que tú pones en contacto con el fuego, con el azufre, eso se consume. Claro, así es. Bueno, así mismo le va a pasar a estos personajes. A estos no los van a llevar a un paredón de fusilamiento, ni Dios los va a ahorcar, ni los va a llevar a la guillotina. Así mismo, de la forma que Él los creó, porque el que los creó fue Él. El que creó al arcángel Lucero fue Dios. Y a los demás ángeles también. Los creó con el poder de su palabra. Con ese mismo poder de su palabra, Él ordenará que espanto sea y dejen de ser. Espanto sea y dejen de ser. Entonces yo espero que le hayamos podido aclarar bastante a estas personas, se le quite ese miedo del infierno y del trono blanco, y que entiendan que Apocalipsis es un libro cumplido ya. Entonces tú le ibas a decir algo sobre el libro, porque en el libro está mucho de esa información. Yo no sé qué le pasa a la gente. Más detallado. No es por venderlo ni nada, pero ahí está, tú te sientas y lo lees y lo subrayas y lo vuelves a leer, y cuando se te olvida o tú crees que, ay, ¿y el infierno qué? Vas ahí te dice... Más detallado. Más detallado. A través de Equilibrio 3000. Equilibrio3000.com. Entonces, muchas gracias por su atención. Esto lo hacemos para ustedes y por ustedes. Porque Los declaramos tenemos esta bendecidos. misión de que esta palabra de gracia corra por el mundo entero. Así es. Y cada día hay más personas. Pues yo ahora que estamos en Facebook y YouTube, he visto gente que muchos fueron discípulos míos. Porque nosotros llevamos 35 años en esto. Fueron discípulos míos, que no conocían ni dónde estaba Romano cuando nos conocieron. Y yo los engendré en la gracia. No quiere decir que después de eso ellos no hayan crecido y hayan inclusive a lo mejor recibido revelaciones que yo no he recibido. Claro. ¿Ves? Pero ahí en el internet como hay montones de disparateros también. Y como hay montones de gente que lo que hacen es copiar de otros. Pero hay palabras. Así que esperamos haberlos bendecido a través de la palabra. Y que nos vuelvan a sintonizar. Y que recuerde que aunque ahí hay mensajes que son antiguos, no dejan de ser buenos. Muy buenos. Un tesoro. Invite a otros a conectarse también o comparta esta enseñanza. Mira, esta es una enseñanza que merece
que usted la comparta con todos esos amigos evangélicos protestantes que usted tenga, para que tengan seguridad, se acuesten tranquilos, pongan la cabeza sobre la almohada y sepan la clase de Dios que nosotros tenemos, Así es, maravilloso. que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo, como no nos dará juntamente con su Hijo Todas las demás cosas. todas las demás cosas. Así que sean bendecidos en este día. Muy bendecido.